Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Código Abierto. Hoy nos visita en el programa el doctor Martín Casares, secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ex subsecretario, miembro del Ministerio de Justicia durante la gestión de Cambiemos, si mal no recuerdo. Y bueno, ¿qué tal? Bienvenido, Martín. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, Martín, hoy vamos a hablar un poco, teniéndote acá como secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. ¿Cómo ves la inteligencia artificial y el rol del abogado? ¿Cómo están ahí, digamos, los abogados con esta herramienta? Bueno, es una realidad no solo la existencia de la inteligencia artificial, sino también el uso por parte de los profesionales, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial viene a cambiar la forma en que nosotros ejercemos la abogacía, el derecho. Lo que tenemos que hacer es básicamente capacitarnos y obviamente hacer un uso responsable de esto como lo que es, lo que hablábamos recién antes de empezar el programa, ¿no? Es una herramienta que nos brinda la tecnología, muy desarrollada, mucho más que lo que estamos acostumbrados, y que la tenemos que usar como tal. ¿Por qué? En primer lugar, para evitar que nosotros cometamos errores por el uso de inteligencia artificial, esto que veníamos conversando de las citas de jurisprudencias de fallos que no existen. ¿Por qué? No solo porque lleva error, sino porque, en definitiva, al final del día, el que es responsable es el profesional, es el abogado que firma esa presentación, ese escrito, que hace ese alegato, con lo cual tenemos un tema de responsabilidad. Ahora bien, ¿se puede subsanar eso? Sí, con un uso. Nosotros en el colegio le llamamos uso responsable, que es chequear, corregir, releer, y cada vez que la inteligencia artificial que sea, ChatGPT, Claude o cualquier otra de las existentes, tira una sugerencia, un fallo, una cita, pedir el link y acceder para ver si efectivamente es el correcto, en el sentido de que exista, que no invente, que no alucine, y además el adecuado para ese razonamiento, ¿viste? Porque a veces te tira cualquier cosa. Existe Claro. el fallo, pero no tiene nada que ver con el tema. Entonces, es laburarlo bien, de manera responsable y, bueno, corrigiendo. ¿Sabés qué? Es un asistente. Claro. Cuando vos empezás a trabajar con un chico o una chica recién recibidos, que es un poco más junior, bueno, tenés que estar un poco más encima. Me parece que es ese, la forma de encararlo como de una manera sin negarse, porque existe. Claro, hoy en día están los agentes que con inteligencia artificial, que son agentes, asistentes personales, digamos, que te ayudan en tus tareas diarias, que los conectás y demás. Y la justicia, hubo algunas cuestiones recientes de algún juez que utilizó inteligencia artificial y eso se filtró en una sentencia. ¿Qué opinás y qué posición tiene el colegio al respecto, ¿no? Si es algo para destacar. Mira, con relación, para cerrarte la idea con relación a los abogados, lo que hicimos desde el colegio fue muchas capacitaciones, sensibilización, en el sentido de decir, señores, está bien, pero úsenlo con cuidado. Y emitimos algunos documentos, una guía de uso práctico para el ejercicio profesional, que básicamente lo que hace es reseñar algunas ideas fuerza y además mucho de esto de, ojo, cuidado, encender alarmas, ¿no? Para hacer un uso prudente, responsable y ético, que le decimos. Ahora sí, yendo a tu pregunta, están disponibles en la página web, me parece que es material interesante. Algunos otros colegios como el de Rosario lo han hecho también y es una buena herramienta para tener en cuenta. Bueno, Martín, ya que estamos, vamos a seguir profundizando, que está bueno, sobre todo para los que ejercemos la profesión de abogados. O sea, desde el colegio están, ¿no?, dando capacitación sobre cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y la labor diaria, que no se viole ninguna cuestión que tenga que ver con la ética, con información personal de los clientes, o sea, todas esas cuestiones que tienen que tener esa precaución de no introducirlas en la inteligencia artificial. Fuimos evolucionando en la forma en que fuimos analizándolo. Al principio, obviamente, como todo el mundo, dijimos de qué se trata esto y nos pusimos a averiguar, a ver qué estaban haciendo otros colegios, cuáles eran algunas sentencias que había en Estados Unidos,
cuáles eran los antecedentes del ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y a partir de ahí dijimos, bueno, tenemos que tener una estrategia. Y dijimos, primero sensibilización, es decir, sí se puede usar, no nos oponemos, pero cuidado. Después, para poder ser cuidadosos y aplicar esto de manera responsable, lo que tenés que saber es justamente qué es y cómo se usa y cuáles son los peligros de un mal uso. Entonces, capacitaciones. Hacemos capacitaciones presenciales o tenemos muchas cápsulas y charlas en un campus virtual que está en la página web del colegio público. Y después, o en paralelo, pero después en el tiempo, porque esto va avanzando, nos preguntamos qué más podíamos hacer y generamos 2 documentos de trabajo, que es una guía de uso responsable y otro documento que tiene algunas recomendaciones y tips para usarlo, pero usarlo bien. Y ahora el nuevo debate, o sea, traspasado el debate de si lo usamos o no lo usamos, si lo usamos de manera responsable y ética, está muy bien el agregado. Ahora también estamos en un nuevo debate que se da, que es, hay que tener además cuidado de que no produzca errores y de no cometer alguna cuestión que genere una responsabilidad para con los tribunales, también para con el cliente. Es clave lo que dijiste. Y en esto tenemos que ser cuidadosos con la información con la que nosotros cargamos o interactuamos con la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Suponte que vos sos mi cliente y vos me has dado una serie de documentos y de informaciones y yo te digo, bueno, bárbaro, me pongo a trabajar, pero ahora, bueno, se trabaja con inteligencia artificial. Lo que tenemos que tener muy presente los abogados es que la inteligencia artificial y la base que nosotros generamos no es que va a ser público, pero no tiene la garantía del secreto profesional. O sea, no es oponible. Si algún poder judicial u organismo público oficia y se comunica con OpenAI, por ejemplo, OpenAI le da esa información que vos cargaste. Entonces tenemos que tener, por un lado, esa información con la que trabajamos anonimizada, porque no es como si vienen al estudio jurídico, mira, mi computadora, todo esto son instrumentos de trabajo y no te la podés llevar porque está cubierta por la garantía de secreto profesional, por un lado, y por otro lado, como un abogado responsable, debiera avisarle o te diría que incluso más que avisar, pedir permiso al cliente de qué información puedo utilizar o avisarte, mirá, voy a utilizar inteligencia artificial, por la sensibilidad de los datos que uno carga ahí para pelotear o para empezar a proyectar o a escribir o intercambiar ideas. Claro, porque muchas veces la inteligencia artificial, todo lo que le estás cargando después lo utiliza y, digamos, y se puede... Sí, aunque tenés un buen punto, aunque no lo utilice porque tengas un servicio pago y además hayas dicho no quiero que reveles esta información, claro. El supuesto más extremo es de alguien que le requiera esa información que el usuario Martín Casares utilizó en X chat o X trabajo. No podés interponer o ejercer la garantía del secreto profesional, claro. Porque la empresa lo da, porque entiende que está... Entonces, este es un debate que todavía no tiene demasiados antecedentes y jurisprudencia, pero ojo con la responsabilidad de los abogados por el uso y la carga de los datos en los sistemas de inteligencia artificial. Me parece que es un tema sensible que se viene también. Claro, se viene desarrollando, porque digamos, la inteligencia artificial, la computación cuántica, yo la menciono últimamente mucho porque en Europa los principales bancos del mundo y todas las empresas que trabajan con datos, contraseñas, con dinero, con cripto y demás, están utilizando la computación cuántica para poder resguardar esas contraseñas y esos dineros y esas cuentas. Y cuando esa computación cuántica llegue, digamos, al usuario más general, va a ser un tema para la seguridad, ¿no? Porque exacto. Estamos hablando de la computación, es un poco lo que... en términos binarios, ¿no? Exacto. Así que, bien, entonces están llevando acciones adelante en el colegio para, bueno, capacitar a los abogados. Mirá, hemos llegado
este número está actualizado hace poco más de un mes y medio, a capacitar 4.500 abogados ya. Es un número interesante, importante, y lo que revela cada vez que nosotros subimos una cápsula o damos una charla, ya sea virtual o presencial, hay muchos abogados interesados porque realmente es importante estar a la altura. O si no, bueno, tener la prudencia de no usarlo. A mí me parece que la peor situación es lo que nosotros denominamos como uso irresponsable. Esto de no termino de entender bien cómo, pero voy y me mando. Claro. Porque al final del día estamos representando los intereses de clientes ante los tribunales y, bueno, ya sea por errores o por filtración de información sensible o protegida por la ley de datos personales, me parece que puede acarrear alguna consecuencia no deseada desde ya para el profesional. Claro, una responsabilidad profesional por la actuación. Pero claro, eso está bueno poder, digamos, que alentar la utilización de manera responsable, capacitando a los abogados que muchas veces quizás no tienen los recursos y con la inteligencia artificial vienen a tener una herramienta más para poder trabajar desde su casa, quizás, ¿no? Tocaste un punto que realmente es sensible, porque, a ver, probablemente los grandes estudios puedan conseguir incluso desarrollos propios de inteligencia artificial que van a ser especiales, específicos y demás para las tareas que desempeñe y con mucho mayores niveles de seguridad y de precisión. Pero para los que usamos los servicios de inteligencia artificial, ya sea gratuitos o pagos, la diferencia es grande. Entonces hay que tener en cuenta, además, esas diferencias que se pueden llegar a generar. Pero bueno, yo creo que la actitud es una actitud de crítica constructiva, de esto está, avanzar y no negarlo. Si no, volvemos al pasado cuando los primeros abogados negaban la posibilidad de notificarse electrónicamente o expediente, digamos, digital, ¿no? Es verdad. Y bueno, justicia, la justicia, ¿cómo la ven hoy desde el colegio público? ¿Cómo están trabajando para ¿no? mejorar ese vínculo con el abogado de la justicia que siempre... Bueno, nosotros tratamos siempre de generar y tener una relación institucional, ya sea con el Poder Judicial, con los tribunales, con la Asociación de Magistrados, pero también con el Ministerio de Justicia, fluida, porque creemos que es la mejor forma de llevar adelante esas relaciones y poder llevar los reclamos, las propuestas de mejora a buen puerto. Me parece que si lo hacemos trabajando de manera conjunta, creo que podemos conseguir mejores logros, mejores objetivos. Dicho esto, también cuando a veces no alcanza, si se quiere, la relación interinstitucional, amable, las reuniones y demás, también venimos reclamando la designación de jueces, fiscales y defensores, porque como bien sabés, la justicia está pasando por una situación de crisis, ¿no? Y buena parte de esa crisis obedece a que la justicia hoy se encuentra en un vacante, en un porcentaje histórico muy importante. Entonces, nos parece que parte del rol, no solo por el beneficio, digamos, de la sociedad y del justiciable, sino porque son los abogados los que a diario padecemos la falta de jueces, fiscales y defensores en esos tribunales. Entonces venimos reclamando, y lo hemos hecho formalmente, mediante notas, mediante un recurso administrativo, mediante un pronto despacho, la designación de magistrados de una justicia que llega casi en líneas generales al 38% de vacantes y en algunos fueros, como conversábamos recién, hasta el 60 y pico % de vacantes. En fueros muy sensibles. Es decir, de 10 jueces que deberían estar trabajando, hay solo 3. Exacto, sí. A ver, mencionamos la Cámara Comercial, 55, la Cámara Civil también, la Cámara Penal Económico tiene 2 jueces de Cámara de 6, la Cámara Comercial ya dijimos, la Cámara del Crimen. La Cámara del Crimen, la penal ordinario, está en el orden del 50% de vacantes. En primera instancia también y en tribunales orales federales con asiento en el interior del país también. Es muy grave y esto genera larga duración de los procesos, esto genera
retardos y denegación de justicia, y además, en el ámbito penal, que es tu especialidad, sin lugar a dudas va a generar prescripciones. Porque cuando las causas se elevan a un tribunal oral que tiene un solo integrante y que para realizar audiencias tiene que venir 1 o 2 magistrados de otro tribunal, bueno, eso demora demasiado y ya las investigaciones duran una buena cantidad de años, es peligroso. Así que la verdad que nos parece por lo menos auspicioso el anuncio del nuevo ministro, que dijo que iba a salir a empezar a mandar tandas de pliegos al Senado para su aprobación. Claro, yo veo en tribunales orales federales que hay causas que quizás tardan de trámite 10 años con todas las apelaciones y demás, y a la hora de tener juicio tienen que convocar quizás a 2 vocales. Exacto. Y además, te agrego, por eso puse el ejemplo de cuando hablamos de tribunales orales federales con asiento en las provincias, que no es como acá en Capital, que, bueno, cruzan la Plaza Lavalle y de un tribunal oral a otro. Por ahí, del Tribunal Oral Federal de Salta se tiene que ir a Jujuy. Y cuando está en Jujuy subrogando, obviamente no está en Salta. Entonces, esto genera la imposibilidad de hacer audiencias orales y públicas del debate propiamente dicho, porque lo que tiene la ley esta que sacamos en su momento de juicios unipersonales es que establece que en algunos casos puede ser un solo juez del tribunal el que resuelve. Sí. Pero para todos los... Y eso obviamente descomprime y debe ser, me imagino, muy práctico frente a esta situación. Sí. Pero para todo el resto de las situaciones y las hipótesis delictivas, que justamente son aquellos casos más graves, estamos con una justicia vacante. Sí, es muy sensible. Yo, la verdad, estoy sorprendido de la cantidad de vacantes que lo que me estás contando es necesario para que la justicia funcione de manera normal. Digamos, no estamos pidiendo estándares normales. Así que muy buena la decisión anunciada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, ¿no? Que recién asumido toma el toro por las astas, digamos, y bueno, se propone nombrar a todos los jueces necesarios para que la justicia funcione mejor y que obviamente el justiciable, el ciudadano común, tenga la justicia que muchas veces tanto reclama y que nosotros los abogados como operadores jurídicos podemos trabajar de la mejor manera. Totalmente. Me parece que es fundamental y además lo que decías recién, ¿no? Es el piso mínimo. O sea, no estamos pidiendo grandes reformas, mejoras. Hay que cubrir los cargos que se encuentran vacantes. Entonces, en esto, bueno, ya tenemos el anuncio del nuevo ministro de enviar los pliegos. Esperemos que también el Senado, por su parte, dé el tratamiento rápido y ágil para la aprobación de esos cargos y poder tener una justicia que se vaya completando, ¿no? ¿Vos ves este problema, lo ves como una cuestión política? ¿De qué problema estamos hablando acá? ¿De orden administrativo? ¿Estamos listos? ¿Están todos los pliegos actualizados? ¿Está todo para que vayan y el Senado haga su trabajo y le dé la mayor celeridad? ¿Ves el problema desde algún enfoque en particular? Mira, me parece que es un problema, si vamos a la raíz del problema, es un problema que es técnico y político. ¿Por qué? En primer lugar, técnico, porque el proceso de designación de un magistrado es un procedimiento complejo y largo, naturalmente. Entonces, ¿por qué? Porque participan los 3 poderes del Estado. Recordemos, primero, el Consejo de la Magistratura, realizando un concurso de oposición, de exámenes, de análisis, de entrevistas. Luego de ese concurso se eleva una terna que se eleva del Consejo de la Magistratura a el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Justicia, que tiene que elegir de esa terna una de las personas, uno de los candidatos, y enviar su pliego al Senado. Y en el Senado, bueno, dar de vuelta el trámite de la audiencia pública previa, en el cual puede haber participación ciudadana, previo a la aprobación o no del pliego. Entonces, ya de por sí, la naturaleza es compleja, porque participan los 3 poderes del Estado, porque toma mucho tiempo y además porque hay una práctica que me parece que es bastante negativa y que el Consejo, esta última integración, ha tratado de mejorarla, que es de hacer concursos para cada vacante. En vez de decir, mira, vamos a hacer un concurso para vacantes del
de juzgados de primera instancia de la justicia nacional, en lo civil. Entonces, y vos tenés una terna o un orden de mérito listo para cuando la gente se jubila, renuncia y demás. Entonces, es como que el proceso ya tarda 1 año y medio, 2, y lo disparan cuando se van produciendo las vacantes. Entonces, ahí tenés la parte, digamos, técnica que habría que revisar. Claro. Y no estamos hablando de los temas de transparencia, discrecionalidad, que es otro cantar, sino me refiero solamente a la parte de la duración del proceso de selección de magistrados y después, obviamente, lo que vos mencionabas de la parte política. La parte política, la influencia más fuerte es la del Senado, pero está previsto así, que así sea en la Constitución y no está mal, pero bueno, hay que lograr los consensos necesarios en el Senado. Y cuando hablamos de magistrados inferiores, esto es de cámaras para abajo, la mayoría es simple. Y para los cargos más importantes, más trascendentes del Poder Judicial, la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, vos fíjate que tenemos 2 vacantes en la Corte, la del Procurador más la de la Defensora General de la Nación, que se renunció y se jubiló hace poco, vacantes, ahí es 2/3, con lo cual es una mayoría bastante más difícil de conseguir. Pero para los cargos de magistrados inferiores, la política debería lograr los consensos. No es sostenible que durante más de 2 años, casi 3, porque el último año del gobierno del presidente anterior tampoco se habían designado jueces y aprobado pliegos, no se hayan incorporado magistrados cuando por el paso del tiempo no paran de jubilarse y de renunciar. Algo natural, sí. Es algo natural. O sea, vos podrías hasta preverlo y decir, che, ¿cuántas tendría que hacerse ese ejercicio para no empezar de cero cada vez? Es como una reserva, como suplentes que cuando se jubilen entren. Existen. En algunos tribunales. Córdoba fue el tribunal pionero en establecer lo que se llamaba el banco de reserva, claro, en el cual entonces vos tenías un orden de mérito que duraba por 2 años para juez penal de primera instancia, para camarista de civil. Entonces están los tipos ahí que hicieron un curso o dieron un examen, lo aprobaron y a medida que se van produciendo esas vacantes, la única parte que te queda es la aprobación, digamos, legislativa del pliego, que puede ser sencillo y rápido, sí, ¿no? Debería. Puede demorar, pero no todo este tiempo del que estamos hablando, sí. Sí, debería haber quizás algún cambio. Más allá que ser juez es un cargo importante, un cargo vitalicio, está bien que pase por esos poderes. Por supuesto. Pero quizás debería agilizarse y esta forma que estás mencionando, una especie de reserva, sería muy, muy interesante porque ahí, digamos, te ahorras un montón de tiempo, lo haces de una forma más masiva, entre comillas, ¿no? Por supuesto, y además, ¿sabés qué? Me parece que a veces hay que ponerse, tratar de conseguir, primero, ver qué prácticas o qué experiencias, incluso dentro del país a nivel provincial, funcionaron y tratar de que la solución venga de la mano del cambio reglamentario, del reglamento para la selección de magistrados y no decir, bueno, pero tendríamos, pues si no, muchas veces escuchamos soluciones mágicas, pero que incluyen cambio constitucional de la ley, y hoy el Congreso la verdad que está bastante trabado. Entonces a mí me parece que esto que vos dijiste, o sea, no es obligatorio que tengas que disparar el concurso al momento de que se produce la vacante. Entonces lo podés hacer, si no está prohibido. Y ese concursante no tiene un derecho al cargo hasta que no se produce la vacante y hasta que efectivamente mandes el pliego al Senado. Con lo cual se podría hacer, se puede instrumentar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se hace así. Se hace el concurso y, por ejemplo, por 2 años no hay concurso. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque se va tomando primero primero en el orden de mérito, después el segundo, no pasa nada, se jubila otro, el tercero, y así hasta el tiempo que dure ese orden de mérito, que puede ser 1 o 2 años. Bien. Como mencionás vos, para traerlo a colación, tenemos por un lado ahora la reforma a lo que tiene que ver con la edad de imputabilidad, ¿no? Que la reducción a los 14 años, que me parece como un hito ahí para este gobierno, una cuestión importante. Y también la parte del fuero penal juvenil, que mencionabas vos antes, que hay un 66% quizás de vacancia
de jueces en el fuero penal juvenil. Es algo elocuente. ¿Qué opinión te merece esta reforma, el tema de la edad de imputabilidad, que es un tema que se discutió mucho, lo propuso este gobierno, logró sancionar la ley? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que es un avance, primero que es un hecho histórico, porque recordemos que la ley anterior, porque ahora ya está publicado y está vigente la nueva, era de 1980. Era una ley que venía de la época de la dictadura, una ley que no servía en términos de prevención y eficacia de la respuesta que tiene que dar el Estado cuando un adolescente comete un delito, y que también, a su vez, o en paralelo, tampoco era una ley que daba garantías de debido proceso y derecho de defensa a aquellos jóvenes que estaban siendo investigados y juzgados. Entonces era una ley que, en definitiva, no servía demasiado ni para dar una respuesta adecuada a los jóvenes que cometen delitos, a las víctimas o a los familiares de víctimas que han sufrido delitos gravísimos como homicidios, y tampoco brindaba garantías ni derecho a defensa a aquellas personas que estaban siendo investigadas e imputadas por delitos. Una ley vieja. Entonces, luego de un debate muy arduo que duró muchos años, la verdad que es un logro histórico y yo estoy a favor, creo que es un avance. Ahora bien, como todo avance, lo que da la nueva ley es un marco normativo actualizado que habrá que ver de qué manera se ejecuta, de qué manera se implementa. Y en esto es importante lo que decías, que es si tenemos un 60 y pico % de tribunales orales de menores vacantes y otro tanto de los juzgados de primera instancia, pareciera que no están dadas las condiciones para que funcione bien, porque obviamente lo que va a generar de manera automática esta ley es, no sé si más sanciones o más pena de cárcel, pero sí más flujo de trabajo de investigaciones, que después podrás terminarlas con una medida alternativa, con una probation, con una medida como sanción, pero socioeducativa. O sea, esto es que la sanción no sean días de cárcel, sino terminar el colegio, Claro. Hacer algún tratamiento de desintoxicación, ya sea para drogas o para alcohol, lo cual es bueno porque genera un sentido de la responsabilidad. Pero eso no va a suceder si tenés los juzgados, las fiscalías y los tribunales vacantes. O también otro tema que es importante y que se discutió un poco en el Congreso de la Nación con relación a los recursos, si no están previstos los recursos para los famosos equipos interdisciplinarios, para tutor, no me acuerdo exactamente cómo era la palabra que utiliza la ley, pero esta persona que tiene que hacer el seguimiento del control y la ejecución de la sanción. Claro. Porque si no, te queda, bueno, no deja de ser un avance, una actualización del marco normativo, pero frente a una justicia vacante que además sigue funcionando con las mismas prácticas y con las mismas estructuras de antes, ¿no? Claro, si vos tenés la ley reformada, tenés, digamos, esa modificación tan importante y no tenés los jueces que puedan llevar adelante los juicios y todo un sistema judicial que permita, ¿no?, alojar a esos menores en un lugar determinado, que no se junten con adultos, cumplir, que yo me acuerdo que el debate, la ex ministra de Seguridad también lo decía, que no era más pena, más cárcel, sino buscar soluciones alternativas al proceso penal, a la cárcel, que estén alojados en lugares determinados, preparados para que estas personas de 14 años puedan estar en un lugar y reciban una adecuada educación, el tema de la resocialización, muchas cosas que hoy nos están viendo. Yo tuve casos personales, profesionales en el estudio, cuestiones aberrantes que, digamos, estaban en libertad después de haber cometido, digamos, de los delitos más graves del Código Penal, casos de abuso y demás, que como es menor, se va a terminar el colegio. Bueno, después de haber cometido abusos graves, ¿no? Ese es un gran cambio que a mí me parece que es uno de los mayores logros de la ley, que es cambiamos de un sistema, si se quiere, tutelar, en el cual se podía aplicar o no alguna medida y quedaba a la libre discrecionalidad del magistrado, a un sistema de responsabilidad en el cual, cometido un delito, se va a poder investigar, y en el caso de que
el adolescente sea encontrado responsable, culpable y se lo condene, se le va a poder aplicar para casos gravísimos la pena de prisión. De prisión en un establecimiento específico y exclusivo para chicos que son menores de edad, que cometieron delitos gravísimos, pero tenemos que recordar que siempre tiene que regir en el ámbito de la justicia penal juvenil el principio de la especialidad. O sea, no es aplicar un derecho penal de mayores o tradicional atenuado. Rigen otros principios, otros operadores que tienen que haberse capacitado y formado específicamente en el tratamiento de chicos y adolescentes que cometieron delitos en establecimientos acordes, y además las sanciones no son las mismas, con lo cual el principio de especialidad es transversal, claro, desde el inicio hasta la ejecución de la sanción. Eso es bien interesante y para eso se requiere de recursos desde ya. Pero también es importante aclarar que la reforma establece que la cárcel, o la institucionalización, es el último de los recursos, y para aquellos casos como los que mencionabas recién vos, gravísimos como puede ser una violación, un homicidio y demás. Para todos los otros casos, también el objetivo, digamos, del proceso es no solo responsabilizar al adolescente por el delito cometido, el daño que ocasionó y demás, sino lograr la reinserción de ese chico. Y acá es a donde me parece que va a ser muy útil, si es bien implementado, este sistema, porque la idea es que se pueda dar una respuesta rápida y eficaz cuando esos chicos cometen el primer delito que no es tan grave. Que hoy es un no pasa nada, es una impunidad total. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ves, recordemos cualquiera de estos casos, el caso de Kim, el caso de Brian y muchos otros de los últimos años, son chicos que cuando mataron ya habían cometido un montón de otros antecedentes, porque no eran condenas, porque eran inimputables, pero de casos de robos con armas y de otras cosas, porque es muy, muy raro, y en Argentina casi no pasa que un chico de un día para el otro mata a otro. Se empieza en una escalada de un hurto, un robo con armas, y cuando el mensaje que te da el sistema, el Estado y el sistema penal es acá no pasa nada, bueno, es siga, siga. Estás diciendo, sin decirlo, pero estás mandando un mensaje de siga, siga. Sí, el chico, yo lo atendí, chicos de estas características que quizás recién al tercer, cuarto delito grave de robo, ahí, no, que estaba con mala, no. Y recién ahí van a una institución, chicos que quizás el sistema penal tiene que funcionar para poder a tiempo, como bien decías vos, ante el primer delito, ante el primer conflicto con la ley penal, tomar medidas más fuertes para evitar males mayores, no solo para la persona que comete delitos, del chico ese, sino para la sociedad. Entonces, llegar temprano a que, bueno, no hablen de la puerta giratoria, sino ante la primer equivocación o el primer delito que comete una persona, un chico, ya ahí sea de alguna manera tenga un tutor, digamos, se le haga un seguimiento. Que se le seguimiento, ¿no? Es fundamental, porque si no, a ver, una condena, una sanción, una amonestación o lo que fuere, no tiene ni siquiera un efecto simbólico, con lo cual es muy importante que aunque la sanción sea... primero, las sanciones tendrían que ser proporcionales al hecho cometido, al daño causado, pero aunque no lo sea porque sea más leve, pero que sea rápida, ágil y de efectivo cumplimiento, de lo que se trate, ¿eh? No estoy hablando de días institucionalizados, sino claro, de hacer un curso, realizar una tarea, terminar el colegio sin lugar a dudas, dejar de frecuentar ese ambiente que los llevó a cometer ese delito, y muchas veces también, lamentablemente, tratamientos obligatorios y como sanción, no como derecho o cuestión social, de desintoxicarse, porque muchas veces los chicos los chicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y falta de recursos, comienzan a cometer delitos para poder proveerse de su propia droga, porque tienen problemas de adicción. Entonces ahí se genera como un componente más, la violencia propia de la sociedad, que muchas veces también es probable que ellos hayan sido víctimas de delitos por parte de adultos o de otros menores.
y tenés un cóctel que va a terminar mal. Entonces me parece que lo que es importante es tratar de dar una respuesta rápida, eficaz y con seguimiento para sacar a ese chico de esa carrera delictiva. Claro. Entonces, bueno, bien, Martín, creo que hablamos bastante de lo que tiene que ver con esta ley, que es bienvenida que sea, espero que se le puedan dar el contenido, estas estructuras que necesita el marco normativo para poder, digamos, que sea efectivizada esa ley y que de alguna manera estos chicos, la ley viene a protegerlos. Yo entiendo que estos chicos de 14 años van a tener, digamos, otra mirada de parte de la justicia y ojalá que, bueno, esto baje de alguna manera la tasa de delitos cometidos por estas personas. Para ir cerrando un poco, Martín, el futuro del abogado, ¿cómo lo ven desde el colegio, desde tu mirada personal? Bueno, yo estoy pensando, y esto lo conversamos mucho con los colegas que se acercan al colegio de la abogacía, creo que tenemos que estar muy abiertos a los nuevos desafíos, esto es, bueno, la irrupción de la inteligencia artificial, a todo lo que está pasando, porque esto no solo va a irrumpir en la forma de ejercer la abogacía, sino en todas las relaciones de trabajo que va a generar tensiones y situaciones nuevas, cambios de escenarios a los cuales nos vamos a tener que adecuar. Entonces yo creo que también esto, y lo vemos mucho en el Colegio de Abogados, ha cambiado la dinámica del estudio, si se quiere, tradicional y los socios yo veo mucho trabajo en red. Muchos abogados que trabajan un tema con un abogado, otro con otro, teniendo en cuenta esto de, bueno, los cambios y de que en general, si bien se tiende a la especialización, hoy el abogado también tiene que poder dar un consejo, una orientación y un asesoramiento también de carácter más general, ¿no? Entonces me parece que estamos frente a un escenario que más allá de las incertidumbres que muchas veces se puede generar, es interesante para reflexionar, para conversar y para tener en cuenta cómo nos podemos ayudar entre colegas. O sea, esto de, bueno, pero si vos te estás dedicando a esto, pero también te llega esto que no te interesa tanto o no te podés especializar en todo. No sé, por ejemplo, hoy hablaba con un colega amigo que da clases de Marcos Salto, un tipo muy, muy reconocido, de evidencia digital, y me decía, mirá, muchas veces también terminamos siendo un poco consultores de otros abogados que tienen casos que tienen que llevar y en los cuales se encuentran con el manejo de inteligencia artificial, de prueba digital, con esto de las cadenas de custodia, y es muy difícil estar al día en todas estas cuestiones. Tienes lo que es la blockchain, criptomonedas, billeteras, o sea, hoy es un mundo, lo que tiene que ver con nuestros teléfonos hoy. En nuestros teléfonos todos llevamos todo. Herramientas de trabajo, claves, generación de información, claves, información sensible, datos. Son muchísimas cosas. Con lo cual, hay algo que es clave y que Gil Avedra siempre dice mucho y me parece, y es uno de los, yo le digo, mandamientos, de las recomendaciones para el abogado de Couture, de hay que permanecer estudiando y manteniéndose actualizado, y no solo de derecho, porque todas estas cosas son de tecnología, tienen que ver más con... Al doctor Gil Avedra lo tuve de profesor, prensa, democracia y delitos, se llama la materia, súper interesante. Bueno, comunicación y prensa, manejo de comunicación, ni hablar. O sea, no solo de cómo reaccionar si el día de mañana te toca un caso trascendente y te encontrás saliendo de una audiencia de tribunales con micrófonos, hasta, que esa es una parte, a cómo te planteas vos una estrategia en redes sociales para tratar de captar y conseguir más clientes. Antes era una página web y diseñar algo sencillo. Yo soy un ejemplo de eso. Mi socio, Jorge Condomial Corta, es publicitario. Bueno, abordamos los casos desde la comunicación y el derecho. Eso creo que es algo nuevo. Interesante. Es otra mirada. Muy distinta a lo que tenemos, mis socios, totalmente distinto. Y nutre mucho eso. Claro, la verdad que eso está buenísimo. Y querías comentar algo de la gestión de Gil Avedra. Yo la verdad que, bueno, mirando un poco tu actividad, ahora que está finalizando ya el mandato,
¿Algunos hitos querés contarnos? ¿Qué significó para...? Mirá, le pusimos, creo yo, un montón de tiempo le pusimos seguro. Las conclusiones y los logros un poco lo dejo a la mirada de cada uno. Lo que puedo contar es un montón de cosas que hicimos. Así como duplicamos y creo que elevamos la vara en las capacitaciones y las actualizaciones permanentes y a distancia con un campus virtual, lo hemos hecho bien y lo reconocen los más de 30.000 matriculados que en los últimos 2 años han tomado algún curso virtual, han participado de algún Zoom. Eso me parece que es importantísimo porque es más capacitación y tratamos de que sea de calidad. Actual también de temas como inteligencia artificial y demás. Otra cosa para los abogados que también usan físicamente el colegio, hemos generado salas que se pueden reservar, áreas de cowork. Mañana, sin ir más lejos, estamos inaugurando la renovación y modernización de todo el subsuelo que es destinado a, antes era la histórica y tradicional biblioteca, va a seguir siendo una biblioteca, pero la tenemos pensado como un área de trabajo silencioso. Y bueno, muchas otras cosas, desde ya la defensa permanente de la abogacía y de los abogados. Pero bueno, va un poco por este lado y me parece que hemos hecho mucho y esperemos que se reconozca. Bueno, estuvo con nosotros Martín Casares, secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Este ha sido otro episodio de Código Abierto. Hoy hablamos de abogacía, justicia, nuevas tecnologías. Muchas gracias por estar ahí. Este fue otro episodio de Código Abierto.